Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo se realiza en el laboratorio la práctica 14, leyes de Kirchhoff, que tenéis delante, el nombre, y que os habrá correspondido probablemente en la asignación de prácticas que se haya hecho en el grado en el que estéis estudiando. Esta práctica trata de conceptos de teoría de circuitos que algunos de vosotros probablemente conozcáis ya de antemano, porque lo hayáis visto en la asignatura de tecnología en bachillerato, lo que son resistencias en serie, en paralelo, o que las hayáis visto ya en física 2. En cualquier caso, en física 2 probablemente con toda seguridad vais a verlo también. Esta práctica tiene un fundamento teórico, lógicamente, como todas, y ese fundamento teórico está en el boletín de prácticas. Es decir, no vamos aquí a explicar la teoría. Aquí en este vídeo solamente la realización en el laboratorio. La parte de la introducción teórica os la tenéis que leer, la tenéis un mínimo resumen, un resumen escueto en el propio boletín y luego lo daréis en clase o lo habréis visto ya. Igualmente tampoco voy a explicar aquí la forma de hacer los cálculos. La forma de hacer los cálculos sigue un procedimiento general de cálculos de funciones, de errores, de incertidumbre, y eso lo haréis vosotros después en vuestra casa. Aquí solamente vamos a contar cómo se hace en el laboratorio. En el boletín de prácticas, en esa parte de fundamentos teóricos, encontraréis en primer lugar en qué consiste la ley de Ohm, que da la relación entre el voltaje entre los extremos de una resistencia y la intensidad que circula por ella, V igual a I por R. Luego las leyes de Kirchhoff, que son el objeto principal de esta práctica, entenderlas y ver cómo se manifiestan en la práctica. Una cosa que deben aprender es cómo se escribe Kirchhoff, con dos H's y dos F's. Luego, dentro de esa misma contexto de ley de Ohm y ley de Kirchhoff, pues tenemos lo que son las asociaciones en serie y en paralelo de elementos de circuito, en particular de resistores, y luego lo que son los aparatos de medida, amperímetros y voltímetros. El material necesario para la realización de la práctica os lo encontraréis delante de vosotros en la mesa del laboratorio donde os toca hacer las prácticas. Supone que está todo dentro de una caja cuando lo encontréis y contendrá una serie de elementos más o menos pequeños que hay que, y además numerosos, que hay que controlar, hay que ver que no se pierda ninguno. Entonces una de las primeras cosas que tenéis que ver es que está todo. Y luego, y eso es importante también para que las prácticas funcionen bien, cuando acabe la realización de las prácticas, lo volvéis a dejar todo exactamente como estaba y dentro de su caja correspondiente. Una caja simplemente un contenedor de plástico para mantener ahí todo el material en el mismo sitio. De tal forma que el que venga después a hacer la práctica, pues se lo encuentre igual que os lo encontrasteis vosotros, ¿vale? Que no tenga que andar buscándolo por el laboratorio. ¿Qué material necesitamos para realizar esta práctica? Bueno, en primer lugar tenemos la fuente de tensión, que es la que se enchufa a la red eléctrica y la que nos va a dar una fuente que da una cierta intensidad de corriente, que es la que circulará por el circuito. Aquí veis en la imagen de la fuente de tensión, así esquemática, que abajo tenemos dos conexiones, una que pone V y la otra que pone tierra. Las dos son entradas para donde clavar las bananas que se llaman las clavijas de los cables. Entonces, la que pone V es la que está a un cierto voltaje. Por ejemplo, aquí pone que la pantalla pone 10.0 voltios. Eso quiere decir que V, la salida V está a 10 voltios, mientras que la que pone tierra está a 0 voltios. Es decir, hay una diferencia de potencial de 10 voltios entre las dos. La corriente sale de la fuente por el que pone V, recorrerá todo el circuito como sea y acaba volviendo a entrar por el que pone tierra. Después tenemos, eso es lo que es la entrada. Arriba tenemos dos botones de control. Además hay otros dos botones que no he puesto en la figura, que esos no los vamos a usar para nada. Es más, si leéis el boletín con cuidado, dice que si hay algún problema que avisáis al profesor. Los dos botones centrales supone que no los tenéis que tocar para nada. Y ahora tenemos dos botones que ahí pongo, no lo pone en la propia fuente, pone fino y grueso. ¿Qué significa eso?
Bien, el botón grueso quiere decir que cuando uno le pega un movimiento a esa ruedecita, porque una rueda, cambia mucho el voltaje. Por ejemplo, le da un golpecito y cambia pues medio voltio. Entonces eso quiere decir que con esa rueda es muy difícil afinar el valor exacto del potencial. La idea es que uno con el botón grueso, que es el primero que mueve, se pone cerca del voltaje que uno quiere obtener. Por ejemplo, en esta práctica se trata de medir o de fijar 8 voltios. Pues uno con eso y le pone, y a mí se pone en 7,8. A base de darle unos cuantos golpecitos. Y una vez que uno ha hecho eso, se va al botón fino y ese es mucho más, digamos, mucho más preciso. Uno dándole esa ruedecita, pues ahora ya afina hasta llegar a 8,0. ¿Vale? El primero con el grueso, valores más o menos a grosso modo, de ahí viene lo del grueso, y luego ya con el fino se ajusta al valor exacto. Siguiente que tenemos son 7 resistores. Los resistores también son conocidos como resistencias a secas, pero su nombre correcto es resistor. Resistor es el aparato y resistencia es su propiedad, ¿vale? La que lo caracteriza. Un resistor es un dispositivo de circuito que cumple la ley de Ohm. Es decir, que el voltaje entre sus patas es igual a la intensidad que circula multiplicada por la resistencia del aparato. Estos resistores pues tienen cada uno una resistencia diferente y algunos de ellos lo veréis que lo pone y otro que está directamente tapado con una pegatina ABCD, porque una de las partes de la práctica es calcularlo, no tiene ningún misterio, uno puede sacar la resistencia de muchas maneras, pero una de las partes de la práctica es calcular los valores de la resistencia de esos resistores y eso lo haréis pues con las medidas de intensidad y voltaje y necesitáis los 7 a lo largo de toda la práctica. Después tenéis ahí los puentes, esa que es una figura así un poco extraña, porque los que tenemos en este caso son así de esa forma. ¿Qué es un puente? Bueno, un puente no es más que lo que se llama un cortocircuito. Un elemento que conecta dos puntos del circuito simplemente por un cable. Y con eso los pone al mismo voltaje. Un cable no tiene resistencia prácticamente, y entonces pues se considera que los dos puntos que están en contacto están al mismo voltaje. Esto no es más que un enchufe normal, y un cable por dentro que lo puentea y lo conecta. Y son de esta forma porque así son más fáciles de manejar, como lo veréis en el propio laboratorio. Luego tenemos los aparatos de medida, que son multímetros. Un multímetro, como su nombre indica, sirve para medir diferentes magnitudes. Puede medir voltajes, puede medir intensidad de corriente, también puede medir resistencias o capacidades incluso y otras cosas. Entonces, eso hace que esta práctica, si quisiéramos, la podríamos hacer con un solo multímetro, que midiera tanto el voltaje como la intensidad de corriente en cada resistor, lo que vamos a medir esencialmente. Sin embargo, eso es peligroso porque a veces uno se equivoca y lo pone como amperímetro cuando debería ser un voltímetro y entonces pues se lo puede incluso cargar. Así que lo que vamos a hacer es tener dos multímetros por separado simultáneamente. Uno siempre funcionando como voltímetro y el otro siempre funcionando como amperímetro. El que funciona como voltímetro, que es el que veríamos aquí en la imagen delante nuestra, que está por delante, pues como veis, en la parte de abajo tiene de nuevo dos entradas. En realidad tiene tres, pero hay una que ignoramos. No nos va a hacer falta para nada. La que está más a la izquierda, esa es la entrada. Es decir, para yo poder hacer una medida con un multímetro, tiene que haber una corriente circulando por su interior, si no, eso no mide nada. Entonces, por la clavija roja, por la entrada roja, es por donde entra la señal, entra la intensidad de corriente que queramos usar para hacer la medida. Esa pasa por el interior del aparato, produce la lectura, en este caso se pone 10 voltios, y luego vuelve a salir por el común, que es lo que pone COM, eso sí lo pone COM, ese es el común, por ahí es donde sale la corriente que ha entrado previamente, la misma exactamente que la que ha entrado. Los voltímetros, ¿no? El multímetro funcionando como voltímetro tiene distintos valores de los voltajes posibles, pero vamos a trabajar en la escala de 20 voltios. Vamos a medir voltajes, como ya he dicho, de 8 voltios, algunas veces serán menores, no creo que en ningún caso es mayor, y
En ese caso la escala más adecuada es la de 20 voltios. Ahí a 2 y a 20, pues la de 20. Ahí. Y una vez que lo fijamos, es decir, el aparato inicialmente está en off, lo ponemos a la escala de 20 voltios y ya leemos lo que nos dé directamente en todo momento. El otro multímetro funciona como amperímetro. Entonces, es lo mismo, tiene su misma entrada, su misma salida por el común. Y ahora se pone la escala de medida de intensidad de corriente y lo ponemos a 200 miliamperios. Vamos a medir corrientes de hasta 100 miliamperios. Entonces lo tenemos que poner en la escala de 200 miliamperios de corriente continua para medir la intensidad de corriente que circule por su interior. Luego tenemos dos bases de montaje. Las bases de montaje pues son simplemente, como veis ahí, son una especie de cajita con una serie de nuevos de agujeros de conexión donde uno enchufa lo que quiere medir. Los puntos que están aquí en la figura, porque esta figura representa exactamente lo que está en la base que veréis en el laboratorio, los puntos que están unidos aquí por líneas blancas, quiere decir que esos están conectados entre sí. Si uno lo mira o lo ve por dentro como es, eso tiene unas chapas metálicas que los conectan. De tal forma que todo lo que esté unido por la línea blanca, por ejemplo aquí arriba a la izquierda, pues todos esos 4 puntos están conectados entre sí. Y son al mismo potencial, por tanto, conectar en uno o en otro es exactamente lo mismo. Luego, arriba en el centro, pues tenemos 3 puntos que también están conectados entre sí, lo mismo. Sin embargo, los de la izquierda y los del centro no están unidos. Ahí es justamente donde vamos a enchufar los resistores o los puentes o lo que queramos poner, conectando a través de uno de los puntos a otro de los puntos. Y luego tenemos cables. Una serie de cables, no puede haber prácticamente el circuito que no tenga cables por medio. Y en este caso aquí ponemos que necesitamos 9, esa es nuestra cuenta de lo que hace falta. Necesitáis 2 por cada multímetro, ya son 4. 2 para la fuente, ya son 6. Y luego para conectar las bases, pues vamos a necesitar 3 más. Entonces, pues al final nos salen por 9 cables que tiene que ver. Entonces, todo esto es el material que tiene que estar dentro de la caja cuando habéis llegado y que tenéis que volver a poner dentro de la caja cuando hayáis acabado. Bien, vamos con el primer montaje. El primer montaje, en la práctica tiene 3 partes: resistores en serie, resistores en paralelo y luego un circuito más complicado que ni es serie ni es paralelo. Vamos primero con los resistores en serie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar delante nuestra y en la posición, porque fijaos que no es lo mismo ponerlo de una manera que del revés, ponerla tal como están ahí las dos bases de montaje. Esa no es que la pongamos, no la vamos a tocar durante toda la realización de la práctica. Vamos a ir enchufando y desenchufando cosas, pero lo que es la base no la vamos a tocar. Una vez que tenemos las dos bases, pues colocamos los 4 resistores, etiquetados como A, B, C y D. ¿Y dónde los colocamos? Pues donde muestra la figura. Conectando ahí, arriba a la izquierda y en el centro. Lo mismo con la segunda base, en el C a por abajo y en el D a por abajo, tal como está. Luego también tenemos que colocar, para seguir el circuito, 4 puentes, perdón, los resistores ya están puestos. 4 puentes, los puentes estos que he puesto de conexión, que aquí lo representamos con un arquito, pues eso, al colocarlo enganchando 2 nodos, lo que hace es que eso pues lo conecta como si fuera un cortocircuito, es decir, que la línea blanca está como si se extendiera ya hasta el final, porque todos estos puntos están al mismo voltaje, todos los que están aquí abajo a la derecha en la figura. Ahora tenemos que conectar las dos bases de montaje entre sí. Como aquí están más separadas, pues eso se hace con 2 cables. Un cable por arriba, un cable por arriba, un cable por abajo y ya tenemos las dos bases conectadas entre sí. Con eso ya hemos montado 2 asociaciones de resistores por separado. Aquí parece que hemos montado un circuito, pero en realidad hemos montado 2. Este rectángulo de arriba es una asociación de 2 resistores en serie. La corriente, como veremos en un momento, va a entrar por arriba a la izquierda, pasa por el resistor A, pasa por el puente, pasa por el cable, luego resistor B, su puente y vuelta por arriba a la fuente. Y entonces, como están uno a continuación del otro, pues están en serie. 2 elementos están en serie cuando están a continuación uno de otro y no hay nada, ninguna derivación, ninguna salida lateral de la corriente.
Y en la parte de abajo de la figura tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que la corriente va a entrar, va a pasar por el resistor C, fuente, cable, resistor D, fuente y vuelta a la fuente. Entonces, primero vamos a medir en el circuito de arriba y luego haremos repetición del proceso en la parte de abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar la fuente que vamos a usar para alimentar el circuito. Entonces, eso se conecta con dos cables. Uno desde V, recordemos que V era por donde sale la corriente de la fuente, y esa entra, según he dicho, arriba a la izquierda. Recorre A, recorre B, y luego vuelve por el cable negro hacia la fuente de nuevo. Y los colores son indicativos, luego lo que os encontráis en el laboratorio no tiene por qué ser rojo y negro, serán de los colores que haya disponibles. Entonces con eso tenemos el circuito ya montado, pero claro, aquí todavía no estamos midiendo nada, ahora tenemos que medir. Pero antes de medir hay que fijarlo. Tenemos que establecer el voltaje de trabajo en 8.0 volts, o sea, las instrucciones que están en el boletín. Esta, que en la práctica lo dice repetidas veces que hay que fijarla, incluso aquí mismo en la presentación, realmente una vez que lo hayamos fijado, prácticamente no vamos a tener que tocarlo. Sí, uno lo pone a 8 voltios y lo suelta, ya no lo toca más, y si no hace nada más, eso va a seguir en 8 voltios, por lo cual no hace falta cada vez estar ajustando. Como mucho habrá costado al menos centésima arriba, centésima abajo, pero esos 8 voltios van a ser constantes durante toda la práctica. Y ahora tenemos que medir. Entonces, para medir, colocamos el voltímetro. El voltímetro mide el voltaje colocándose en paralelo con aquello que se pretende medir. Como lo que yo quiero medir es la asociación completa, desde la entrada hasta la salida, pues tengo que poner que la entrada del voltímetro está conectada a la entrada del circuito, la salida del voltímetro está conectada a la salida del circuito. De tal forma que una pequeña parte, muy pequeña, de la corriente se escapa por el cable verde, pasa por el voltímetro, da una lectura y luego vuelve al circuito y se junta con la otra. Está montado en paralelo. Aquí nos dará el voltaje y en principio nos dará lo mismo que da la fuente, 8 voltios. Pero con un detalle. La precisión del multímetro, funcionando como voltímetro, es de 2 cifras decimales, mientras que la de la fuente es solo una. Entonces podemos aprovechar este momento para afinar aún más la salida de la fuente. Uno lo pone y a lo mejor nos había salido 8.0, pero viendo en detalle en el voltímetro vemos 7,98. Bueno, para le damos un golpecito al botón fino hasta que nos salga 8,00. No es indispensable, pero bueno, pues si eso lo tenemos nos van a salir números más redondos a la hora de hacer los cálculos. Con eso medimos el voltaje, que va a coincidir con el voltaje que da la fuente. Pero también tenemos que medir la corriente que pasa por el circuito, que de nuevo la fuente tiene un número, pero eso es muy poco preciso. Necesitamos un amperímetro. Y para colocar un amperímetro, el amperímetro se coloca en serie con aquello que se pretende medir. Es decir, la corriente que queremos medir tiene que pasar por el amperímetro. Los amperímetros tienen que estar intercalados en el paso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues tenemos que desconectar el cable rojo, ¿no?, que alimenta el circuito, y ese cable rojo lo conectamos al amperímetro. Nos traemos el amperímetro, que es el otro multímetro igual que el primero, y fíjate cómo está hecho. La señal sale del voltaje de la fuente, entra en el amperímetro, dará un número, sale del amperímetro tal como había entrado, porque sale la misma que entra, y esa ya la llevamos a la fuente, al circuito. Con lo cual, ahora ya tenemos las dos medidas. Tenemos el voltaje de toda la asociación y la intensidad de corriente que circula por toda la asociación. Entonces eso corresponde en la ficha de la práctica. Habrá dos casillas que pone asociación delta de V, delta de I. Pues ahí ponéis los números con su precisión correspondiente y su incertidumbre correspondiente dada por la precisión del aparato de medida. ¿De acuerdo? Ese es el primer par de datos que tenéis que poner. Eso es para la asociación completa. Ahora tenemos que hacer para cada resistor. ¿Cómo hacemos esto? Primero, volvemos a cerrar el circuito, quitamos el amperímetro que habíamos puesto y el cable lo volvemos a dejar donde estaba. Y entonces este circuito vuelve a estar como estaba antes.
Y ahora queremos medir el voltaje y la intensidad de corriente que pasan, vamos, el voltaje entre las patas del resistor A y la intensidad de corriente que pasa por él. Entonces, primero conectamos el voltímetro en paralelo con el resistor A. Nos traemos el voltímetro, que es el mismo que hemos usado antes, y los cables que tenía, pues los colocamos en paralelo al resistor A. Entonces, pues, ponemos así por ahora los dos cables y vemos una cosa. Vemos que aparecen cruzados. ¿Por qué están cruzados? Bueno, pues por la forma en la que está montado el circuito y la forma en la que es la fuente. De tal forma que la corriente, la principal, 99,99%, va por el resistor A, pero una pequeña parte, que es la que nos sirve para medir, va por el voltímetro. Entonces queremos que tal como entra, vaya al voltímetro. Entonces, como la entrada es por la izquierda, pues esa es la que se conecta a la entrada del voltímetro. Pasa por el voltímetro y luego sale. Y entonces al hacerlo, pues estamos midiendo en el mismo sentido que el voltaje entre las patas de A. Nos tiene que dar un número positivo. Si nos diera un número negativo, no pasa nada, simplemente que lo hemos conectado al revés, hay que tener cuidado con eso. Eso en cuanto al voltaje. Si ahora queremos medir la intensidad, pues tenemos que conectar el amperímetro. Y esto se hace, quitamos uno de los puentes, que para eso están, y en su lugar colocamos el amperímetro. De tal forma que la corriente que pasa por A, pasa por el amperímetro. Mismo cruce por la misma razón. Si uno se fija un poco y piensa un poco y dice, no, pero esto va a salir lo mismo que antes. Es decir, la corriente que sale de la fuente entra por el resistor A y luego va a pasar por el amperímetro, pues va a salir lo mismo. Sí, en esta práctica hay muchas medidas repetidas. Pero no es problema, porque lo que se trata justamente es que veáis que sale lo mismo. Que realmente la intensidad que circula por cada elemento en serie es la misma. Entonces tenéis que hacer la medida. Con esto hacemos las medidas para el resistor A, el primero de los dos que están en serie. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el resistor B. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Esto va a ser repetición de la jugada una y otra vez. Quitamos el amperímetro, volvemos a poner el puente en su sitio, porque si no estaría el circuito abierto. Quitamos también ese voltímetro y ahora nos llevamos a la parte de la derecha, a medir en B. Colocamos el voltímetro en paralelo con el resistor B y colocamos el amperímetro en lugar del puente. El proceso es siempre el mismo. Voltímetro en paralelo, amperímetro en serie. El amperímetro se hace quitando el puente y una vez que se ha hecho la medida, se vuelve a poner el puente en su sitio. Una vez que tenemos eso, pues ya tenemos los datos para B y para A, que ya los teníamos de antes. Rellenamos las casillas correspondientes. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo circuito. Recordemos que aquí había dos circuitos en serie. Entonces, para hacerlo en el circuito de abajo, pues lo único que hacemos es nos llevamos los cables a la parte de abajo. Conectamos la fuente donde estaba y la conectamos en la rama inferior. De tal forma que ahora la corriente sale de V, del voltaje, pasa por C, fuente, pasa por el cable, D y vuelta a la fuente. Y ahora el proceso de medida, que no lo detallo porque sería exactamente lo mismo, es voltímetro en paralelo con el resistor, amperímetro en serie con el resistor. Mismo principio, se quita el puente, se pone el amperímetro, cuando se haya medido se vuelve a dejar donde estaba. También hay que hacer la medida de la asociación completa, igual que antes. Voltaje entre las patas extremas y intensidad poniendo el amperímetro en medio del camino. Exactamente lo mismo que he contado antes para la A, B, pues lo hacemos para el C y el T. Ahora vamos con los resistores en paralelo, segunda parte de la práctica. Dos resistores, o en general dos elementos, están en paralelo cuando están conectados por sus extremos respectivos. De tal forma que la corriente se bifurca, se va una parte por uno, otra parte por otro, y luego cuando pasan los dos elementos se vuelve a juntar. Pero se dice que están en paralelo. Para pasar del circuito que ya teníamos al de paralelo no nos hace falta desmontarlo todo. La parte se le queda como está. Lo que hacemos es quitar la fuente, aquí ya está sin ella. Quitamos los cables de conexión y ahora añadimos dos puentes nuevos. Uno a la izquierda, estamos ahora mismo con el circuito de la izquierda y otro allá a la derecha. Fijaos que al quitar los dos cables esos que he quitado, los dos cables que están en verde clarito,
la parte de izquierda y la parte de derecha están separadas. Claro, igual que antes teníamos dos circuitos, uno arriba y otro abajo, ahora tenemos dos circuitos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y entonces, una vez que tenemos esos dos puentes, pues ahora conectamos la fuente de nuevo. Solamente que ahora la salida ya no es donde estaba antes, sino aquí abajo a la derecha de la placa. Fijaos que están en paralelo. La corriente sale de la fuente por la V, entra por arriba a la izquierda, ahora baja por la línea blanca, una parte se separa por A, que va hacia la derecha, y otra parte baja por el puente y se va por C. Y luego se vuelven a juntar otra vez y ya salen por la salida común. Aquí, de nuevo, nos pide la práctica que fijemos el voltaje en 8 voltios. Porque ya tenemos el montaje hecho. Entonces nos piden que fijemos en 8 voltios. ¿Qué ocurre? Que los 8 voltios ya estaban fijados. Si no hemos tocado nada, no hace falta tocar nada. Lo habrá que verificarlo, pero no hace falta tocar nada. ¿Que hay? ¿Lo hemos movido porque lo hemos puesto a cero o lo que sea? Pues hay que volver a poner en 8 voltios. Ahora toca lo mismo. Voltímetro puesto en la asociación para medir el voltaje real que da la fuente y amperímetro intercalado en el camino de la corriente. Quitamos el cable, lo desconectamos, lo enchufamos al amperímetro y luego del amperímetro al circuito. Exactamente igual que antes. Con eso ya tenemos el voltaje y la intensidad en este circuito AC. Anotamos la casilla correspondiente en asociación de la asociación en paralelo. Y ahora, igual que antes, queremos medir ahora el voltaje y la intensidad en cada uno de los resistores. Entonces el procedimiento, la práctica tiene muchas medidas, pero son todas iguales. Exactamente el mismo. Volvemos a poner el cable en el circuito, conectado a la base. Conectamos el voltímetro en paralelo con el resistor A, exactamente igual que antes. Y conectamos el amperímetro en lugar del puente. De nuevo, exactamente igual que antes. Quitamos el puente, ponemos en su lugar el amperímetro. Todo exactamente igual. Y ahora pues hacemos las nuevas medidas. Y no van a salir las mismas de antes. Eso tenedlo en cuenta. No penséis que porque todo es igual van a ser los mismos números. Algunos saldrán repetidos, otros no. Tenéis que hacer las medidas y ver lo que sale. Una vez que se ha hecho este proceso, pues ahora se repite para el resistor C. Lo mismo, se repone el puente y ahora se pone el voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie para el resistor C. Con eso ya tenemos pues otra tabla completa. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el otro circuito, el de la derecha, el BD. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, quitamos la fuente, porque cuando vayamos a rastrear con los cables, mejor no tener la fuente enchufada, no se vaya ahí a quemar algo. Y ahora nos llevamos los dos puentes estos de la izquierda y de la derecha que habíamos puesto antes, nos los traemos y los ponemos en la otra base. Y ahora tenemos exactamente el mismo circuito con B y D. Y entonces el procedimiento va a ser el mismo, no hace falta que lo detalle. Volvemos a poner la fuente y volvemos a hacer las medidas. Primero para la asociación, con el voltímetro y el amperímetro ahí en medio, y luego para cada uno de los resistores, primero el B y luego el D, y llenamos las casillas correspondientes. Con eso queda completado el proceso de medida de las asociaciones en paralelo. Vamos ahora con el circuito con dos mallas. El circuito con dos mallas es un circuito donde ya hacen falta los cuatro resistores, están todos relacionados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, volvemos a poner los cables que conectan las dos bases, de tal forma que ahora pues ya vuelven a estar unidas. Los dos puentes tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha de la base de la derecha, pues ahora ya los ponemos separados, uno en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho. De tal forma que ahora, si no lo ven, el A y el B están en serie, igual que antes, y el C y el D están en paralelo. Y a su vez, los de arriba están, perdón, el A y el B están en serie y el C y el D también están en serie entre sí.
y luego los de arriba están en paralelo con los de abajo. Tenemos esto, volvemos a poner la fuente a 8 voltios, lo mismo, si ya estaba no hace falta tocarlo. Y ahora fijaos que la entrada está donde antes, todas las veces está en el mismo sitio, pero la salida está aquí abajo a la derecha del todo. De tal forma que hace lo que yo he dicho, corriente entra, pasa por A, B y vuelve, y la otra rama va por C, D y vuelve. Pero aquí vamos a añadir algo más. Miraos en el boletín cómo es el circuito así en forma esquemática. La clave es que vamos a añadir un quinto resistor aquí en medio, entre los nodos centrales, de tal forma que la RA corriente no se puede decir ni que estén en serie, ¿no? Los elementos, ni estén en paralelo. Entonces, aquí vamos a poner el voltímetro, medir el amperímetro, ponemos el amperímetro igual que antes, todas las veces lo mismo, tiramos el cable, volvemos a poner el amperímetro, volvemos a poner su cable. Bien, decía, y ahora si uno lee las instrucciones del boletín ponen primera versión, segunda versión, tercera versión. Porque las prácticas, esta parte, hay que hacerla 3 veces. He dicho que ahora vamos a colocar un resistor ahí en medio, en la parte central, entre estos dos nodos, de ahí del centro. Y lo vamos a hacer con 3 valores distintos. Uno de 10 ohmios, pero uno de 10 kilo ohmios primero, una de 10 ohmios segundo, y una de E, que no pone cuánto vale, tercero. Entonces, si uno siguiera al pie de la letra lo que está en el boletín, pues haría toda la serie de medidas con el primer resistor, haría toda la serie de medidas con el segundo resistor después, y luego otra vez toda la serie de medidas con el resistor E, el tercero. Sin embargo, es mucho más rápido y eficiente, una vez que tenemos un montaje para hacer medidas, ir colocando sucesivamente los 3 resistores. Primero el de 10 kilo ohmios, luego el de 10 ohmios y luego el E. Y toma uno 3 datos, uno de cada tabla. Luego nos vamos a medir el voltaje y la intensidad del resistor A. Pues nos ponemos, como veremos, como antes, primero para el uno, luego para el otro y luego para el otro. Y entonces lo que vamos a hacer es ir llenando las 3 tablas a la vez. En vez de llenar primero una tabla, luego la otra y luego la otra, vamos a llenar simultáneamente las 3 tablas. Por eso hay que tener mucho cuidado para no despistarse y poner el dato en la tabla que no es. Hacerlo siempre en sucio y luego ya lo pasáis a limpio, como sabéis, para sellarlo. Entonces, el resistor de 10 kilo ohmios, según digo, se pone en ese punto central. Y al hacerlo ya parte de la corriente se va por ahí y ya no es cierto que A y B estén en serie, porque una parte de la corriente va a irse por esa rama central. Pero en el caso es que una vez que se ha hecho esto, automáticamente el voltímetro pasa a marcar un voltaje y el amperímetro pasa a marcar una intensidad concreta. Pues esos son los datos que hay que tomar en la primera de las 3 tablas que digo. Tabla del primer montaje, segundo montaje, tercer montaje. Esta es la primera. Una vez que hemos hecho eso, en vez de desmontar nada más, quitamos el resistor de 10 kilo ohmios y ponemos en su lugar el de 10 ohmios. Y automáticamente en el momento que lo enchufemos cambian los números. No pasa nada, aquí no vamos a tener nunca intensidades tan grandes que pueda producir un riesgo de cortocircuito ni nada de eso. Simplemente automáticamente cambian los números y entonces tomamos los nuevos valores de voltaje y de intensidad para el segundo resistor. Y eso sería en la segunda tabla. Y luego hacemos lo mismo para el tercer resistor. Quitamos el de 10 ohmios y ponemos el que pone E. Lo ponemos ahí, automáticamente al hacerlo cambian los números y los anotamos, que sería en la tercera tabla. Con eso ya tenemos el voltaje y la intensidad de la asociación para los 3 resistores. Ahora nos vamos a las medidas en A. Pues hacemos lo mismo que hemos hecho en las 2 montajes anteriores. Volvemos a poner la fuente en su sitio. Volvemos a poner el voltímetro conectado solamente al resistor A. Y volvemos a poner el amperímetro conectado en lugar del puente que está inmediatamente después de A. Con eso medimos el voltaje en A y la intensidad que pasa por A. Y ahora aquí ya podríamos hacer una medida, pero por seguir el mismo orden, quitamos el resistor que pone ahí E y ponemos el de 10 kilo ohmios.
ponemos el 10 kiloohmios, automáticamente el voltímetro marca algo, pues el amperímetro marca algo, pues esos son los valores que anotamos. Ahora, sin tocar nada más, dejamos el voltímetro y el amperímetro y puesto, la fuente igual. Quitamos el de 10 kiloohmios y ponemos el de 10 ohmios y medida. Y luego quitamos el de 10 ohmios y ponemos el que pone. Y en cada caso tenemos una tabla, una fila de una tabla, una fila de la segunda tabla, una fila de la tercera tabla. Y todo eso ya tenemos las medidas para el resistor A. Ahora, no hago los detalles, repetimos el proceso para el B, el C y el D. Es decir, volvemos a dejar el puente en su sitio, ya nos vamos al resistor B, voltímetro en paralelo, amperímetro en serie, primero con el de 10 kiloohmios, luego el de 10 ohmios y luego el E. Y vamos anotando en cada caso los valores de intensidades y de voltajes. Entonces veis que esto es más rápido, porque no hay que tocar durante toda una serie de medidas, el amperímetro y el voltímetro están quietos y simplemente ir cambiando los resistores ahí en el medio. Y ahora nos queda una última parte de la práctica, que es que queremos también medir el voltaje y la intensidad en el propio resistor E. Y esto tiene un pequeño problema, porque el voltaje se puede medir. El voltímetro lo colocamos de tal forma que esté conectado a esas dos patas que veis, que son los cables. Los cables tienen su propio agujero por el cual se puede conectar la banana del cable de medida. Y entonces estos dos puntos están midiendo el voltaje entre las patas de E. El de arriba está en el positivo y el de abajo en negativo. Ojo, esta medida sí puede resultar negativa, porque estamos presuponiendo que el de arriba está a mayor potencial que el de abajo, pero podría ser que no. Entonces no hay que extrañarse si el número es negativo. Con eso estaríamos midiendo el voltaje entre los extremos de E. El problema es con la medida de la intensidad. ¿Cómo medimos aquí la intensidad que pasa por E? Porque hay que colocar, recordemos, el amperímetro en el camino de la corriente. Entonces, la única forma de hacerlo, y que obliga a cablear un poco más, es colocamos la resistencia o el resistor de 10 kiloohmios fuera del circuito y lo enchufamos directamente con cables. Es decir, en lugar de mantenerlo enganchado en la base, pues decimos, este cable, el rojo, nos lleva la corriente de esa rama al resistor de 10 kiloohmios, luego pasa por el amperímetro, como siempre, entrando y saliendo, y luego vuelve al circuito. Esta es la única forma que tenemos de medir la intensidad que pasa por el resistor de 10 kiloohmios. ¿Vale? Simplemente hay que apoyarlo sobre la mesa normal del laboratorio, y ahí tener cuidado que no toquen las patas nada más que lo que es el cable de medida, y ahí con eso se cierra el circuito. Y entonces pues lo mismo, primero se hace con la de 10 kiloohmios, luego se hace con la de 10 ohmios y luego se hace con la que pone E. Y con eso está completo el proceso de medida de la práctica. Luego quedaría la parte de realización de los cálculos, que eso es, aquí en esta práctica no hay restas de mejor ajuste, no hay métodos mínimos cuadrados, no hay gráficas, pero sí hay mucho calculito de funciones, de fracciones y de multiplicaciones, y cada una con su incertidumbre. Todo eso lo tendréis que hacer. Y se tratará de verificar, bueno, ya los valores de la resistencia de cada uno de los resistores, va luego verificar que efectivamente se cumplen las leyes de Kirchhoff y cuando unas aproximaciones son más o menos razonables o no. Los valores de los resistores lo digo porque si encontráis la ficha encontraréis que hay casillas que están tachadas. Eso es porque ahí no hace falta escribir nada, solamente vais a tener que calcular la resistencia una vez y la otra vez aprovecháis lo que hayáis medido. Y también hay unas cuestiones que habrá que responder, ¿vale? Pues cualquier duda que tengáis al respecto, estamos disponibles los profesores para atender todas vuestras dudas, ¿vale?